Hola, buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Blanca Ramírez y dentro del siguiente producto integrador de aprendizaje expondré mi experiencia al momento de ser maestra frente a los estudiantes de la licenciatura de Educación de la Facultad de Filosofía y Letras. El tema a exponer es el profesor como actor, del libro El éxito en la enseñanza de Armando Lozano. Como buena maestra tenía mi clase completamente preparada y adaptada a ejercicios que fueran interesantes y pertinentes para el nivel de estudio de los alumnos participantes. Mi clase se dividió en dos secciones principales: la explicación del tema y las actividades, las cuales personalmente yo creo que fueron un éxito. Pero bien, dejémonos de formalidades y hablemos como profesores actores que fuimos. Durante la clase se intercalaron actividades individuales, en equipo y en grupo, las cuales buscaban generar en los alumnos un aprendizaje significativo y algunas cuantas risas también. Durante la clase se llevaron a cabo 6 actividades. La número 1, acróstico, se basaba que, con base a la frase "el profesor como actor", ellos debían crear un acróstico identificando palabras que se relacionaran con el tema. La segunda actividad, explícalo a tu manera. Después de darles la definición general de este tema, ellos debían crear su propia definición de lo que es un profesor como actor y luego debían explicarla al grupo. En la tercera actividad, ejemplos de vida, ellos mostraron ejemplos personales de películas, series, etc., en donde identificaran un profesor como actor. En la cuarta actividad, detectives del aula, ellos identificaron las fortalezas y debilidades de un salón en donde existiera un profesor como actor y en uno en donde existe un profesor tradicional. La quinta actividad fue una evaluación, un examen en modalidad de Blooket, el cual tuvo un plus de carrera. Y por último, la sexta actividad fue Ya eres profesor, en donde cada alumno expuso un tema de gusto propio de la manera más extraña posible y la cual tenían que actuar un poco. Todas estas actividades están basadas en la taxonomía de Bloom, por lo cual ayudaron a complementar y fortalecer la clase junto con la información del libro de Lozano, texto del cual se abarcaron temas como la definición del profesor como actor, sus funciones, las herramientas más importantes que debe de tener, como mi hermosa voz, por ejemplo, y también las ventajas y desafíos que puede llegar a tener un profesor como este. Ahora bien, como conclusiones personales, realmente soy consciente de que mi clase pudo haber salido mucho mejor de lo planeado. Tuve varias deficiencias en la última actividad, pues estuvo un poquito difícil de entender. Pero de ahí en más, sinceramente, la experiencia de mis propios compañeros, quienes me ayudaron con todo este tema, me dijeron que pude explicar de manera correcta el tema, que entendieron la mayoría de las actividades y que realmente se quedó una parte de la información grabada para ellos. Tanto así que tiempo después de haber grabado esta clase, unos de ellos me recordaron algo que yo dije en la sesión, lo cual sinceramente me hizo sentir muy bien. Así que, si bien podemos decir que la clase fue un éxito, personalmente creo que aún tengo bastantes áreas de oportunidad, principalmente en cosas en las que aún me pongo nerviosa o que aún no sé cómo manejarlo. Además de que mis expectativas para una clase exitosa son aún mayores de lo que logro hacer actualmente, por lo cual quiero seguir fortaleciendo mis herramientas y preparándome mejor para en un futuro ser la